Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no lo están, tranquilos. Porque hoy les traigo un tema que estoy segura va a despertar su curiosidad y, quién sabe, hasta a robarles una sonrisita. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del corazón de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar de su relación, su amor, su amor *inquebrantable* por Can Yaman, como lo indica el título del vídeo. Sí amigos, hoy vamos a explorar a fondo el secreto más profundo que Demet ha guardado, o al menos, que ha revelado de una forma que nos permite entender mejor lo que siente. Ya saben que este canal es un espacio para chismear, analizar y sobre todo, para compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento, las telenovelas turcas y, claro, sus protagonistas. Y Demet Özdemir es, sin duda, una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Así que si son fans de Demet, si están intrigados por su historia de amor con Can, o si simplemente les gusta el chismecito bueno, este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos a desentrañar los detalles, permítanme recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, que créanme están llenos de cosas interesantes. Ahora sí arrancamos con el chisme. La noticia, el rumor, la bomba, como quieran llamarlo, se regó como pólvora. El título lo dice todo, Demet Özdemir, el amor por Can es inquebrantable, revela su secreto más profundo. Y aunque parezca un título sensacionalista, les prometo que hay mucho más detrás de él. No se trata solo de un chisme superficial, sino de una ventana a la forma en que Demet percibe el amor, la lealtad y sobre todo, la huella que una relación tan intensa como la que tuvo con Can Yaman deja en la vida de una persona. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, hagamos un breve recordatorio. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más importantes de Turquía, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, también conocida como Daydreamer, o Soñar contigo en algunos países. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción. Los rumores sobre una relación amorosa en la vida real comenzaron a circular casi de inmediato, y no tardaron en confirmarse. La relación fue intensa, apasionada y muy mediática. Los paparazzi los seguían a todos lados, cada foto, cada gesto, era analizado y comentado en todo el mundo. El amor parecía palpable, evidente y los fans soñaban con un final feliz de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que la fantasía. La relación llegó a su fin, y lo hizo de una forma que, como veremos, dejó una profunda huella en Demet. Pero, ¿a qué nos referimos con inquebrantable? ¿Qué significa que el amor de Demet por Can sea inquebrantable? Aquí es donde entra en juego el secreto más profundo que se revela, no con palabras directas, sino a través de sus acciones, sus decisiones y las entrevistas que ha concedido, donde, de manera sutil, pero contundente, ha mostrado cómo vive el amor y las relaciones. Analicemos esto a fondo porque hay varias capas que desentrañar. En primer lugar, la inquebrantabilidad del amor de Demet no se refiere a un amor romántico y pasional en el sentido tradicional. Es decir, no estamos hablando de un amor que persiste en la actualidad, sino de un amor que ha dejado una marca imborrable. Un amor que, aunque ya no esté presente en la misma forma, sigue siendo relevante y significativo. Es un amor que ha evolucionado, que se ha transformado en algo diferente, pero que sigue siendo una parte integral de su historia personal. ¿Cómo podemos deducir esto? A través de la forma en que Demet ha hablado de su relación con Can a lo largo del tiempo. Nunca ha hablado mal de él, nunca ha hecho comentarios despectivos, ni ha intentado minimizar la importancia de su relación. Al contrario, siempre ha expresado respeto, y ha reconocido la importancia que Can tuvo en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Esta actitud nos habla de una persona con madurez emocional, que ha aprendido a procesar el dolor, a aceptar el pasado, y a valorar lo que fue incluso si el final no fue el que se esperaba. La inquebrantabilidad, en este caso, se refiere a la capacidad de mantener una actitud positiva y respetuosa hacia una persona con la que compartió una parte importante de su vida, a pesar de que la relación haya terminado. Es la demostración de que el amor, en sus múltiples facetas, puede trascender el tiempo y las circunstancias. En segundo lugar, la inquebrantabilidad del amor de Demet se manifiesta en su capacidad de perdonar y seguir adelante.
Después de la ruptura, Demet no se refugió en el resentimiento ni en el rencor. Eligió seguir su camino, enfocándose en su carrera, en sus amistades y en su propio crecimiento personal. No se dejó consumir por la amargura, sino que utilizó la experiencia como una oportunidad para aprender y fortalecerse. Esta actitud es un claro ejemplo de fortaleza y de resiliencia. No es fácil superar una ruptura, sobre todo cuando la relación fue tan pública y tan intensa. La presión mediática, las expectativas de los fans, y la constante exposición a los comentarios y las especulaciones pueden ser abrumadoras. Pero Demet, con su elegancia y su discreción, ha demostrado que es posible cerrar un capítulo, aprender de la experiencia, y seguir adelante con optimismo y determinación. Ha demostrado que el amor propio y el bienestar personal son prioritarios, y que el pasado no define el futuro. Su secreto más profundo no es un secreto guardado celosamente en un cofre, ni un código secreto que necesita ser descifrado. Es algo mucho más sutil y a la vez más poderoso, es la capacidad de amar sin condiciones, de perdonar, de aprender y de crecer a partir de las experiencias, sean positivas o negativas. Es la demostración de que el amor verdadero, en todas sus formas, deja una huella indeleble, incluso cuando la historia llega a su fin. Es la aceptación de que el amor puede transformarse, pero nunca desaparecer por completo. Además, la inquebrantabilidad del amor de Demet se refleja en su capacidad de respetar la privacidad de Can y de no utilizar la relación como un trampolín para ganar atención mediática. A pesar de que la prensa siempre está atenta a cualquier detalle de su vida personal, Demet ha mantenido una postura discreta y ha evitado airear los detalles de su relación. Ha sabido separar su vida profesional de su vida personal, y ha protegido la intimidad de ambos. Esto demuestra una madurez y un respeto hacia la otra persona, que son dignos de admiración. Es un claro ejemplo de que el amor verdadero implica también saber respetar los límites y la privacidad del otro. El secreto que revela, entonces, no es un secreto sino una filosofía de vida. Es una forma de entender el amor como algo que trasciende el romance y que abarca la lealtad, el respeto, el perdón y el crecimiento personal. Es una lección que nos enseña que las relaciones, independientemente de su duración o de su final, siempre dejan una huella en nosotros y nos ayudan a convertirnos en personas más fuertes y más sabias. Es la demostración de que el amor es un proceso de aprendizaje constante, y que cada experiencia, buena o mala, nos moldea y nos transforma. Este concepto de amor inquebrantable, también lo podemos ver reflejado en sus nuevas relaciones. Desde que terminó su relación con Can, Demet ha sabido mantener un bajo perfil en cuanto a su vida amorosa, pero se ha especulado con varias parejas y en cada una de ellas, se ha mostrado respetuosa, y ha sabido mantener la privacidad de cada una de sus relaciones. Esto es una clara señal de que ha aprendido de su pasado y de que ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre la vida pública y la vida privada. Ha demostrado que es capaz de amar y ser amada sin necesidad de exponer su vida personal al escrutinio público. Es importante mencionar que la inquebrantabilidad del amor de Demet no es sinónimo de pasividad o de resignación. Al contrario, es una actitud activa y consciente que implica tomar decisiones, asumir responsabilidades y luchar por el propio bienestar. Es una forma de amar que no se basa en el apego, sino en la libertad y en el respeto. Es la capacidad de amar sin esperar nada a cambio, de valorar las experiencias vividas, y de seguir adelante con la frente en alto y el corazón abierto. Para entender aún más la profundidad de este secreto, podemos analizar algunas de las declaraciones de Demet a lo largo del tiempo. En entrevistas ha evitado hablar directamente de Can, pero ha dejado entrever su forma de pensar sobre el amor y las relaciones. Ha hablado de la importancia de la comunicación, del respeto mutuo, y de la necesidad de aprender a soltar y dejar ir. Estas palabras, aunque no mencionen nombres, son un claro reflejo de su experiencia personal y de su proceso de crecimiento. También podemos observar su comportamiento en las redes sociales. Aunque no suele publicar fotos ni comentarios sobre su vida amorosa, sí comparte mensajes de empoderamiento, de optimismo y de amor propio. Estas publicaciones son una muestra de su fortaleza y de su determinación por seguir adelante. Son un recordatorio de que el amor propio es fundamental para poder amar a los demás. En resumen, el secreto más profundo de Demet Özdemir no es un secreto. Es una actitud ante la vida, una forma de entender el amor y las relaciones, que nos enseña a valorar lo que fue, a perdonar, a aprender y a seguir adelante con fortaleza y con optimismo. Es una lección de vida que nos muestra que el amor verdadero, en todas sus formas, deja una huella indeleble, y que en lugar de debilitarnos, nos fortalece.
Es la demostración de que el amor puede sobrevivir incluso a la separación, y que los recuerdos pueden ser valiosos, aunque ya no estén presentes en la misma forma. Pero ¿cómo se aplica esto a la vida de Demet? ¿Cómo se manifiesta esta inquebrantabilidad en su día a día? Podemos verlo en su enfoque en su carrera. Después de Erkenciskus, Demet ha seguido trabajando duro, participando en nuevos proyectos y demostrando su versatilidad como actriz. No se ha estancado en el pasado, sino que ha continuado creciendo y evolucionando. Ha demostrado que el trabajo duro y la dedicación son claves para alcanzar el éxito. También podemos verlo en sus relaciones con sus compañeros de trabajo y con sus amigos. Demet es conocida por su profesionalismo, su amabilidad y su capacidad para conectar con los demás. Se rodea de personas que la apoyan y la quieren, y que le brindan la energía y el cariño que necesita. Ha demostrado que la amistad y el apoyo son fundamentales para superar los momentos difíciles. Y por supuesto podemos verlo en su actitud ante la vida. Demet irradia alegría y positividad. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, siempre ha mantenido una sonrisa en su rostro y una actitud optimista ante el futuro. Ha demostrado que la resiliencia y la capacidad de sobreponerse a las adversidades son cualidades esenciales para ser feliz. Es importante destacar que la historia de Demet y Can no es la única que podemos analizar. En el mundo del espectáculo, hay muchas parejas que han tenido relaciones intensas y mediáticas. Y en muchos casos, estas relaciones terminan de forma abrupta y dolorosa. Sin embargo, lo que diferencia a Demet es su capacidad para mantener una actitud positiva y respetuosa, incluso después de la separación. Es su secreto lo que la distingue y la convierte en un ejemplo a seguir. Este secreto no es una fórmula mágica que se pueda aplicar a todas las relaciones. Cada persona y cada relación son únicas. Sin embargo, las lecciones que podemos aprender de Demet son universales: la importancia del respeto, el perdón, el aprendizaje y el crecimiento personal. Son valores que nos ayudan a ser mejores personas y a vivir una vida más plena. En el contexto de las telenovelas turcas, la historia de Demet y Can es especialmente relevante. Las telenovelas turcas son conocidas por sus historias de amor apasionadas, sus personajes carismáticos y sus finales a menudo dramáticos. Sin embargo, la vida real no siempre sigue el guión de las telenovelas. A veces las relaciones terminan y a veces los finales no son felices. Es en estos momentos cuando la actitud de Demet se vuelve tan importante. Es un recordatorio de que la vida sigue y de que podemos aprender y crecer a partir de cualquier experiencia. Volviendo al título del vídeo, Demet Özdemir, el amor por Can es inquebrantable, revela su secreto más profundo. Podemos concluir que el secreto no es una revelación impactante o un descubrimiento sensacionalista. Es algo mucho más sutil y profundo. Es la actitud de Demet ante la vida, su capacidad para amar sin condiciones, para perdonar, para aprender y para crecer. Es la demostración de que el amor verdadero deja una huella indeleble, y que en lugar de debilitarnos nos fortalece. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la vida amorosa de Demet Özdemir y sobre su manera de vivir el amor. Espero que les haya gustado descubrir este secreto inquebrantable que en realidad es una lección de vida que todos podemos aplicar. Espero que este vídeo les haya brindado una nueva perspectiva sobre el amor, las relaciones y la importancia del crecimiento personal. Espero que les haya inspirado a ser más fuertes, más amables y más resilientes. Quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Si les gustó, no duden en dejarme un like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Sus comentarios me ayudan a mejorar y a crear contenido que les guste. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los suscriptores son la parte más importante de mi canal, y su apoyo me motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que estén tan emocionados como yo por descubrir nuevos temas y nuevas historias. Estoy preparando muchas sorpresas y nuevas entrevistas. Prepárense para emocionarse y aprender. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Recuerden, el amor, en todas sus formas, siempre deja una huella. Y esa huella, si la sabemos aprovechar, nos convierte en personas más completas.
Hasta la próxima. No olviden sonreír y ser felices.